Hola, en este video vamos a calcular la trayectoria de un avión de papel. Vamos a comenzar con nuestro diagrama cuerpo libre sobre este avión, que como ven no tiene propulsión, por lo tanto es un planeador. Sobre este planeador actúan solo tres fuerzas: la sustentación, el arrastre y el peso. Ahora vamos a escribir las ecuaciones de movimiento restringidas a el movimiento longitudinal, y no vamos a considerar el, el balance de momento en esta dirección. Y solo vamos a considerar el movimiento horizontal o longitudinal y vertical del centro de masa. Y tampoco vamos a considerar la estabilidad lateral de la aeronave. Si quieren más detalles de la formulación, lo pueden encontrar en el libro Dinámica de vuelo de Robert Stengel. De ahí es donde tomé este ejemplo. Entonces, las variables cuya evolución vamos a modelar son la velocidad de la aeronave, el ángulo, la altitud y el rango. Entonces nuestro vector de estado está compuesto por v, gamma, h y r. Velocidad, ángulo de planeo, altitud y rango. Y la variación temporal de este vector de estado viene dada por la siguiente función vectorial. Entonces las primeras dos ecuaciones son las siguientes. Tenemos el arrastre aerodinámico dividido por la masa menos la aceleración gravitacional por seno del ángulo. En la segunda ecuación tenemos la sustentación dividida por la masa menos la gravedad por coseno del ángulo, y todo dividido por la velocidad. En la tercera ecuación tenemos b seno de gamma y la última b coseno de gamma. De nuevo, si quieren más detalles de la formulación, los pueden ver en el libro de Stengel. Entonces, estas son nuestras ecuaciones, pero recuerden que tanto el drag como el lift, el arrastre y la sustentación dependen de la velocidad al cuadrado. Entonces voy a abrir MATLAB y acá está la función que programa esta ecuación. Entonces, la función devuelve un vector, que es la derivada temporal de mi vector de estado, y recibe el vector de estado y varias constantes que necesito. Rho es la densidad del aire, S es la superficie de las alas, M es la masa del avión, la aceleración gravitacional, coeficientes de arrastre y sustentación que voy a asumir que son constantes. Entonces, la primera componente de mi vector de estado, x, es la velocidad y la segunda es gamma. Y tan solo con esas dos componentes puedo escribir la ecuación. Defino el arrastre y la sustentación como un medio ρ por la superficie por el coeficiente de arrastre por la velocidad al cuadrado, y un medio ρ la superficie por el coeficiente de sustentación por la velocidad al cuadrado, respectivamente. Y luego simplemente escribo estas mismas ecuaciones. Y ese es el vector que devuelvo. Ahora vamos a mi script. Entonces defino todas las constantes que necesito. Acá hay varios otros parámetros que van en el cálculo del coeficiente de sustentación y de arrastre, como el ángulo de ataque, por ejemplo, que vamos a asumir que es constante. Y tenemos la densidad del aire, aceleración gravitacional, la masa, que es un avión de 3 gramos, un avión de papel. La superficie son 17 metros cuadrados, 0,017 metros cuadrados. La razón de aspecto de las alas y otros parámetros cuyos detalles pueden encontrar en el libro. Y luego redefino la función, esta función que les acabo de mostrar en el otro archivo,
la redefino como una función que fija todos los valores de los parámetros que definí acá arriba y la redefine como una función que solo recibe el tiempo y el vector de estado. A pesar de que no depende explícitamente del tiempo, debo definirla como una función que depende del tiempo, porque al integrador de ecuaciones diferenciales le debo dar una función f de t, x. Va a asumir que la función tiene dos argumentos, que el primero es el tiempo y el segundo es el estado del sistema. Entonces, a pesar de que t no aparezca en esta función, declaro esta función como dependiente del tiempo. Voy a discretizar mi vector de tiempo, que voy a iniciar desde tiempo igual 0 y voy a simular por la evolución por 6 segundos. Y quiero 1000 puntos en este vector de tiempo para ver la evolución del sistema en 1000 puntos entre 0 y 6 segundos. Y luego vamos a la condición inicial. Y acá es donde podemos jugar. Entonces, si recuerdan el video anterior del avión de papel, encontramos la condición estática, donde buscamos el ángulo de planeo más somero y la velocidad de vuelo que me entregan el vuelo de equilibrio, es decir, el vuelo con el recorrido horizontal más largo, para los cuales esta variación se hace cero, porque buscamos los ceros de esta función. En ese video encontramos una velocidad de 3,55 metros por segundo. Entonces vamos a poner una velocidad un poco más alta, 4 metros por segundo, como condición inicial, un ángulo de planeo igual a 0 para comenzar. Vamos a asumir que lanzamos el avión desde una altura de 2 metros y desde una posición horizontal que asumimos que asignamos un valor 0. El origen de nuestro sistema de coordenadas en ese eje. Entonces, este es mi vector de condiciones iniciales que tiene B en 0, gamma en 0, H en 0 y R en 0. Y de todo este script, para resolver la ecuación solo necesito esta línea. Acá llamado de 45 le entrego la función, mi vector de tiempos discretizado y mi condición inicial. Y me entrega mi matriz de datos que contienen la secuencia de vectores de estado, la secuencia de los vectores que contienen el estado del sistema. Me gusta transponer esta matriz de datos para que en las columnas esté la evolución temporal y en las filas estén las distintas variables. Pero eso es preferencia mía. Y luego lo que hago es graficar. Entonces voy a hacer dos figuras. La primera tiene el ángulo de planeo y la velocidad. Es el ángulo versus la velocidad. Y se ve esta trayectoria espiral. Y vemos que desde nuestra condición inicial, tanto el ángulo como la velocidad oscilan hasta llegar a valores de equilibrio. Esos son los valores de equilibrio que encontramos cuando vimos el problema estático. Llegamos a esa velocidad de 3,50 y algo metros por segundo y ese ángulo que acá está en radianes, pero corresponde a algo así como 10 grados, negativo, menos 10 grados. Y acá vemos la trayectoria, la altitud versus el rango. Esta es la posición vertical versus la posición horizontal. Y vemos que el avión tiene esta trayectoria media ondulada, tiene oscilaciones alrededor de este ángulo de descenso de equilibrio, que es algo que pueden haber visto al lanzar un avión de papel. Ahora, veamos qué es lo que ocurre si lanzo el avión a una velocidad más alta. Si se fijan, aumenta la amplitud de las oscilaciones. Ahora esta es la trayectoria del avión. Veamos qué pasa si aumento aún más la velocidad inicial del avión. A 8 metros por segundo hay oscilaciones de más amplitud y está pasando algo extraño. Voy a aumentar un poco más para que se vea mejor. Ahí está. A 10 metros por segundo nos encontramos con que el avión hace un loop.
Yo lanzo el avión y hace un loop y luego sigue con estas oscilaciones atenuadas hasta llegar al ángulo de descenso y velocidad de equilibrio. ¿Okay? Y esto es algo que probablemente han visto al lanzar aviones de papel, quizás no con este diseño, es bastante difícil conseguir el loop con este diseño, pero de seguro lo han observado con otros diseños. ¿Por qué es difícil? Porque es difícil lanzar este avión a 10 metros por segundo. ¿Ya? A esa velocidad es difícil no inducir deformaciones aerolásticas y varios de los parámetros en ese escenario cambian. Entonces nuestro modelo deja de ser válido a esas velocidades, pero para otros aviones de papel este sí es un comportamiento que pueden observar. Entonces espero que la próxima vez que lancen un avión de papel jueguen con la velocidad de lanzamiento y vean si logran generar esta trayectoria. Ok, gracias.